Hola, yo soy Felipe Lizana, es mi compañero Ignacio Lucero y nosotros somos estudiantes de primer año y cursamos el segundo semestre de la carrera Técnico en Electricidad y Automatización Industrial de DOCUC acá en la sede de San Joaquín. Hoy enseñaremos a medir la corriente y voltaje de un circuito en serie según la ley de Ohm. Esto nos servirá para detectar si existe algún desperfecto en nuestro aparato electrónico y detectar qué está fallando en el circuito eléctrico. Les indicaremos cuáles son los elementos y herramientas que ocuparemos para esta experiencia del circuito en serie. Lo primero que les indico van a ser las resistencias de 1 kilo ohm, que serían tres que vamos a ocupar en el circuito en serie. Lo segundo que ocuparemos será una protobol que nos permitirá conectar nuestras resistencias a la fuente de poder. El tercer elemento será el multitester con el cual podemos medir voltaje y corriente de nuestro circuito. El cuarto elemento sería la fuente del poder, que nos va a dar el voltaje necesario para poder hacer funcionar este circuito. Y el quinto y último elemento que ocuparemos serán los cables para poder conectar las resistencias en nuestra protobol. Lo primero que haremos en nuestro circuito será identificar los componentes. Lo primero de nuestro circuito es la fuente de poder que está en 12 volts. Después la resistencia 1 que es 1 kilo ohm, resistencia 2 que es 1 kilo ohm y la resistencia 3 es 1 kilo ohm. Como se pueden dar cuenta, este circuito las resistencias están en serie. ¿Qué significa que esto está en serie? Que según ley de Ohm, la suma de estos tres voltajes, de estas tres resistencias, nos va a dar el voltaje de la fuente. Bueno, ahora entonces vamos a ver la corriente que está circulando por el circuito. Lo primero que vamos a hacer es sumar las resistencias R1, R2, R3 para sacar la resistencia equivalente. Según ley de Ohm, la suma de las resistencias da la suma total de nuestro circuito y es la suma aritmética, por lo cual nuestra resistencia equivalente será R1 más R2 más R3, que sería 1 kilo ohm más otro kilo ohm más 1 kilo ohm, que nos daría una resistencia equivalente total de 3 kilo ohm. La corriente total del circuito es el voltaje de la fuente dividido por la resistencia equivalente de nuestro circuito, lo que sería 12 volts de nuestra fuente dividido por 3 kilo ohm, que es la suma de nuestra resistencia, lo cual nos daría una corriente de 4 miliamperes, lo cual podríamos despejar la fórmula y podríamos decir que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Entonces lo que podemos hacer ahora es sacar el voltaje en cada resistencia. El voltaje en R1 sería la corriente total por la resistencia 1, lo cual sería 4 miliamperes por 1 kilo ohm, y esto nos daría 4 volts. Si nosotros repetimos este mismo procedimiento en cada componente, en cada resistencia de nuestro circuito, nos daría el voltaje total, lo cual sería el voltaje de R1 más el voltaje de R2 más el voltaje de R3, o sea sería 4 volts más 4 volts más 4 volts, lo que nos daría un total de 12 volts y nos daría el resultado de la fuente de poder, y significa que la ley de Ohm aquí está funcionando y está totalmente correcto los datos que hemos sacado matemáticamente. Ahora yo les dejo con Ignacio que va a hacer el circuito en la experiencia práctica. Dado que ya tenemos nuestros datos teóricos comprobados, ahora procederemos a realizar el circuito práctico. Una vez montadas las resistencias en el protoboard y unidas con el cable de cobre, procederemos a conectar nuestra fuente de voltaje, la cual le daremos un set point de 12 volts. Seguido de esto, necesitamos el multitester, el cual lo tenemos que setear en voltaje continuo. Para poder medir el voltaje de las resistencias, cada una, el tester se tiene que conectar en paralelo con dicha resistencia, por lo cual en la medición la deberíamos realizar de esta manera. Como podemos apreciar en el tester, el resultado que nos otorga es 3,94 volts. La segunda resistencia debemos repetir el mismo paso, pero en la resistencia 2. Como podemos apreciar, lo que nos marca el tester son 3,99. Para finalizar, la última resistencia se repite el mismo paso. Como podemos observar, en el tester nos marca 3,94. Procederemos a realizar la medición de la intensidad. Primero lo que debemos hacer es intercambiar los cables de nuestro tester teniendo el común y el cable rojo en miliamperes.
Luego de esto procederemos desconectando la resistencia de esta manera para luego poder medir en serie la intensidad total de nuestro circuito. Como podemos apreciar en el tester, nos da una medición de 4,04 mA. Como pudimos apreciar tanto en lo teórico como en lo práctico, los datos que nos resultaron fueron prácticamente parecidos, por lo cual la manera teórica y práctica que estamos empleando está hecha de una manera correcta. En síntesis, hoy hemos aprendido a medir corriente y voltaje en los circuitos en serie bajo la ley de Ohm en los términos de la teoría práctica y de la experimentación. Espero que hayan aprendido mucho y aquí mi amigo Ignacio que va a decir algo para finalizar. Bueno, para finalizar nos despedimos con la convicción de que hayan aprendido y nos veremos en otra oportunidad. Muchas gracias por su atención. Que estén muy bien, hasta luego.